Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos súper contentos de tenerles en nuestro servicio en línea de Grace Church. Y hoy es un día muy especial, estamos celebrando la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué gozo, ¿verdad? Que no está muerto, sino está vivo. Hoy vamos a tener con nosotros nuestro pastor Tim Howie, que va a compartir con nosotros el mensaje. Además de esto, tenemos otra vez algunas alabanzas en español, con lo cual nosotros podemos participar. Quisiera pedirles un favor. Ahí en los comentarios va a haber un enlace que es para el Connect Card, la tarjeta de comentarios o de conexión. Y ahí nos ayuda un montón si lo puede hacer clic en esto y poner su información. Esto nos ayuda en saber que estén bien o si necesitan algo o tiene una petición de oración. Eso nos ayuda mucho a saber de esas cosas. Por favor, haz clic en esto. Otra cosa que quisiera mencionar es que para los jóvenes, si tienen jóvenes en la casa, seguimos teniendo reuniones para ellos los miércoles virtualmente. Se conectan a las 6:30 y ahí pueden participar en un servicio especial para ellos. Tienen juegos, tienen alabanza, tienen un mensaje y es un buen momento para que los jóvenes sigan conectándose con otros jóvenes y recibiendo alimentación y desafío de la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo
murió para que el gran rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, y yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Hola hermanos, vamos a ver a continuación en los próximos momentos lo siguiente. Sabes, si tú ves a Jesús como tu Señor y Salvador, Él quiere transformar la forma en cómo tú le ves, cómo tú ves las pruebas, cómo ves las oraciones, cómo ves el amor de Jesús. Para algunos otros, este es el momento más importante de tu vida. Toda tu vida se basa en este momento precioso. Dios se ha estado moviendo a través de ti. Él te ama tanto que te ha traído al punto que este día, este fin de semana, en la Pascua del 2020, tú te vas a rendir a Jesús, el quien murió por ti, quien te ama y quien resucitó y que está con vida ahora. Sabes, al final de este mensaje yo tengo una historia de alguien que respondió como un día como hoy y que cambió su vida. Hablemos de Jesús. Jesús es Dios. Jesús vino hace 2000 años, vino en forma de hombre y en forma de Dios. Y porque Él es 100% Dios y 100% humano, podemos responder algunas preguntas. No sé si te has preguntado quién es Dios y cuáles son los valores de Dios. ¿Qué es lo que Dios siente? ¿Qué es lo que Dios piensa? Podemos ver a Jesús. Cuando nosotros leemos de Jesús,
Y cuando vemos qué es lo que Jesús pensaba, cuáles son sus valores y qué es lo que él sentía, esto es Dios. Este es quien Dios es en la forma humana. Y él nos ayuda a entender qué significa ser humano. ¿Qué significa amar a Dios con todo lo que tienes? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el significado de la vida? Veamos a Jesús. ¿Qué significa ser un humano que ama a Dios y que ama a su prójimo? Jesús nos habló del significado de la vida. Y cuando vemos a Jesús, vemos que una de sus prioridades era la oración. Jesús le daba prioridad a la oración. ¿Sabes? La oración era la conexión entre Dios y Jesús. Jesús no podía tener una relación con alguien si no le conocía, si no hablaba con él. ¿Qué tan importante es la oración en tu vida? ¿Cuánta oración necesitas tú? ¿Cuánta prioridad le das? ¿Hablas con Jesús? ¿Hablas con Dios, con el creador de todo el universo en la semana? ¿Sabes? La oración era importante para Jesús, que aunque él estaba ocupado, así como nosotros, le daba prioridad, se levantaba temprano, se acostaba noche para hablar, se desconectaba de la gente, se metía en un momento privado para hablar con él. Era importante para Jesús. La oración era importante para Jesús porque él sabía que Dios siempre le decía que sí. Imagínate esto. La Biblia dice que cuando nosotros oramos a Dios, de acuerdo a la Escritura y a su voluntad, Dios nos dice que sí. Y Jesús tuvo esta experiencia. Cuando Jesús iba a Dios, le decía, Dios, ¿me ayudarías a escoger quiénes van a ser los 12 discípulos? Y Dios decía, sí. Dios experimentaba que Dios siempre le decía, Jesús experimentaba que Dios siempre le decía que sí. De hecho, había una ocasión a donde este padre llegó donde Jesús y le dijo, tengo un hijo muy enfermo. Jesús, ¿podría sanar a mi hijo? Y Dios dijo, sí. Cuando Jesús se encontró a este hombre que le dijo, mi mejor amigo está enfermo, ¿podría por favor resucitarlo? Y Dios dijo, sí. Y cuando tú piensas, podrías pensar que la mejor respuesta que tú has tenido en las oraciones en tu vida es sí. No sé lo que tú has orado anteriormente, pero puedes pensar, la mejor respuesta para todas mis oraciones siempre ha sido sí. Pero en este momento, en la Pascua es la celebración en que estamos hablando en este momento. ¿Sabes? La respuesta de Dios no fue sí. De hecho, la mejor respuesta en toda la celebración de la Pascua fue no. Hace 2000 años Jesús estaba acostumbrado a escuchar sí, sí, sí. Pero cuando Jesús le rogó a Dios por 3 horas, le decía, Dios, por favor, di sí, di sí. Dios nos amó tanto a nosotros que le dijo a Jesús no. Dios te ama. Y Dios quiere transformar la forma en cómo tú ves a Jesús, en el sufrimiento, en las oraciones. Y algunos especialmente que nunca se han rendido a Jesús. Probablemente tú nunca te has rendido completamente a Él. Este es el fin de semana, este es el tiempo para hacerle Señor de tu vida, para hacerle tu Salvador. Voy a orar en este momento para que Dios se mueva en nuestra vida, para que pueda abrir nuestros ojos y pueda hablar a nosotros. Oremos. Señor, yo vengo a ti, venimos ante ti para celebrar la muerte de tu Hijo, la celebración de tu amor, la celebración, Señor, de que tú resucitaste. Gracias porque estás con vida ahora. Gracias, Señor, porque tú nos amaste tanto, porque aunque Jesús rogó que dijera que sí, Señor, tú dijiste que no. Señor, muévete en nuestras vidas, transfórmanos, transforma la forma en cómo vemos a Jesús, las pruebas, las oraciones, el amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar en Mateo 26. Este es uno de los 4 pasajes que nos habla sobre la Pascua. Y quiero compartir algunas fotos para que podamos entender mejor la historia. Y nuestra historia comienza en el cuarto de arriba. Quiero que se imaginen a Jesús acá con sus 12 discípulos en este cuarto. Jesús la noche antes de morir, celebrando con los discípulos.
Aquí se establece la primera comunión en la historia. Aquí uno de sus mejores amigos, Judas, el que le iba a traicionar, dejó el cuarto. Se acaba la cena, son las 11 de la noche, es tiempo de irse. Jesús se va con sus discípulos, con los 11 que han quedado, y se van a este valle. Quiero que te imagines este valle en la oscuridad. Aquí estaban los discípulos con Jesús en este valle. Y estaban yéndose en la parte de la izquierda. En la parte de la izquierda está el Monte de los Olivos. En los tiempos de Jesús no habían edificios, pero este edificio en el medio es el lugar donde estaba el jardín del Getsemaní, a donde Jesús oró por 3 horas pidiéndole a Dios sí, y donde Dios le dice que no. Y luego tenemos una foto final de donde están los olivos. Quiero que te imagines acá a Jesús en la oscuridad, en el silencio, poniendo su cara en el piso por 3 horas, rogándole a Dios que dijera que sí. Acuérdate, la mejor respuesta de la historia fue no. Así que empecemos a leer Mateo 26. Cuando leemos del 3 al 6 y vemos que Jesús está con sus discípulos, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos acá, entre tanto que voy allí y oro. Así que vemos cómo Jesús está con 8 de sus discípulos y les dice: voy a ir yo a orar. Él no les dice: oremos, les dice: yo voy a ir a orar. Es probablemente alrededor de la medianoche, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Están sus 3 discípulos, Pedro, los hijos de Zebedeo, y dice la Biblia que estaba entristeciéndose y angustiándose. Quiere decir que estaba con angustia, con agonía. Y sabes, Jesús nos enseña que está bien que una persona con fe se estrese, que esté en tristeza, con depresión. Jesús nos enseñó que es ser humano. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos acá y velad conmigo. Toma a Pedro, a Juan y a Santiago y les hace saber que está con angustia, que está muy triste, y les dice: velad conmigo. Jesús nos enseña qué es ser humanos. Jesús nos enseña cómo puede dejar entrar a otros a la vida de uno. Sabes, si tú estás muriendo por dentro, si estás con mucha angustia, con mucho estrés, con ansiedad, Jesús nos enseña que la intención debería ser que tomáramos gente madura y que pudiéramos compartirles y decirles qué es lo que está pasando en nuestra vida, pedirles que oren por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a alguien que orara por ti? ¿Cuándo le mandaste un mensaje a alguien y le dijiste: ora por mí, me siento estresado, me siento con angustia? ¿Sabes? Jesús lo hizo. Versículo 39. Y este es el versículo clave que vamos a aprender. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice que va un poco adelante, está él solo, está orando por 1 hora, está orando y le está diciendo: papá, si es posible, no quiero que pase de mí esta copa, quita de mí esta copa, que no sea mi voluntad, que sea la tuya, pero por favor, sácame de esto, quita esta copa de mí. Le tomó 1 hora orar. Y vamos a regresar a esto. ¿Pero qué significa la copa? Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro:
¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Regresa y les hace la pregunta. No los condena, les hace la pregunta. Versículo 41. Y les dice que trabajen juntos. Les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 2 cosas que podemos aprender de este versículo. Cuando dice, no entréis en tentación, no está hablando solamente tú, dice ustedes. Dice, él entiende que la tentación, que la carne es débil. Él entiende esto, él tiene compasión, pero les está diciendo que trabajen juntos, que se amen juntos en el amor de Dios. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En este momento de oración es otra oración, está teniendo una batalla contra sus deseos y introduce este concepto de beber una copa. Hay algo sobre esta copa que no quiere probar. Está luchando contra sus propios deseos. ¿Sabes? Estos son los deseos. Con nosotros lidiamos. A veces nosotros le pedimos a Dios lo que nosotros queremos. Pero Jesús le dice, yo quiero que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Y pasa otra hora. Y está en este jardín. Y si vemos en el versículo 42, está en agonía, él está sudando. Dice que sus poros se están convirtiendo en sangre. Y todos estas gotas se han vuelto sangre. De su cara está en tensión, está con presión. Él tiene mucho, está llorando, está desesperado, está bajo presión y no quiere probar lo que está en esta copa. Pero sigue. Versículo 43, después de la segunda hora, probablemente a las 2 de la mañana, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Son las 2 de la mañana, no podían seguir orando, se durmieron. Versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Por favor, Padre, di sí. Esas son las 3 de la mañana ahora. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En este momento Judas se había ido, se va para estar con los altos líderes, con los soldados, para que le arresten, para que torturen a Jesús. Quiero regresar al versículo 39. Este es el versículo clave, hablando de la copa y hablando de lo que es posible. Veamos primero qué es la copa. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué significa esta copa? ¿Qué es esta copa? Esta copa, de hecho, si tú buscas en un diccionario en línea, vas a encontrar que esta copa viene desde el libro de Salmos hasta el libro de Apocalipsis. Esta copa también puede ser llamado como la copa de la furia de Dios, de la copa de la indignación de Dios, de la ira de Dios. De hecho, en uno de estos lugares es en Salmo 75:8, en el versículo 8 describe esta copa. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esta copa, la copa de la ira de Dios, está llena de todo la injusticia y toda la tristeza y toda la injusticia de todas las personas en la historia.
Quiero que te imagines en esta copa toda la injusticia, toda, todo lo malo que ha sucedido en este mundo está aquí en esta copa. ¿Alguna vez alguien te ha robado algo a ti? ¿Te ha quitado algo? ¿Cómo te sentiste cuando te quitaron esto? Esta tristeza, este enojo que tuviste. Todo esto, Dios lo exprime en esta copa. Cuando alguien te ataca personalmente, cada momento de esto, cuando fuiste atacado, Dios lo exprime en esta copa. Si fuiste abandonado, si fuiste dañado, si alguien te lastimó, va esto aquí en la copa. Dios exprime todo esto aquí en la copa. Toda la maldad está aquí en esta copa. Pero piensa en las cosas que tú has hecho. Piensa en estos esqueletos que tienes en tu closet. Estos momentos de arrogancia, estos momentos cuando tú rechazaste la autoridad o cualquier cosa mala, está aquí exprimido en esta copa. Cada vez que tú deshonraste a Dios, que lastimaste a otros o que hiciste algo en contra de tu prójimo, cuando tú no honraste a Dios, cuando tú no amaste a Dios, esto está exprimido aquí en esta copa. Piensa en todo lo peor, en todas las tragedias del mundo, en cada momento de odio, en cada asesinato, en cada genocidio, cada vez que el rico se aprovechó del pobre. Todas estas traiciones se exprimieron en la copa de Dios. Y aquí es donde Jesús dice, deja que esta copa pase de mí. No quiero tomar lo que está en esta copa. Es la ira de Dios que está en esta copa. Hablemos de la otra palabra, la palabra posible. Sabes, Jesús pasó 3 horas. Dios estaba acostumbrado a que Jesús dijera que sí. Todo el momento que dijera sí, sí. Pero este momento Dios dice que no. ¿Por qué Dios dice que no? Porque no era posible. Bueno, era posible para Jesús que caminara y que no lo hiciera, pero no era posible para nosotros que sobreviviéramos. ¿Sabes? ¿Era Jesús el que tenía que tomar la copa o eran nosotros? Y cuando vemos esta palabra en el versículo 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, papá. ¿Qué papá le gustaría escuchar a su hijo rogar por 3 horas diciéndole, sácame de aquí, sácame de aquí? Y decirle que no. Y parece que no le ama, pero le amaba, le ama. Pero también te ama a ti. Si es posible, pase de mí esta copa. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Pero le está diciendo, papá, si es posible, por favor, que no haga esto, que me saquen de acá. Y no era posible. ¿Cómo sabemos que no era posible? Cuando yo tenía 19 años, yo me convertí en cristiano, estaba en Blue Spring y también tenía otros amigos que le dieron su vida a Jesús y empezamos a ir a un estudio bíblico. Yo no podía creer que estaba aprendiendo, pero a mí nunca se me olvida, cuando yo tenía 19 años, yo oré para recibir a Jesús. Y uno de los versículos que realmente me pegó, que fue bastante impactante, fue Gálatas 2:21, que dice, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Cuando dice no desecho la gracia de Dios, quiere decir que no la rechazo, que no la tiro, la gracia de Dios. No tiro la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. ¿Por qué haría eso? No tiene sentido. Y luego dice, pues sí, refiriéndose a una frase que es cierta. Dice, pues sí, por la ley fuese la justicia. Si pudieras estar bien con Dios a través de manteniendo alguna regla, si pudieras evitar este veneno que está en esta copa y tomarte, en vez de tomártela, hacer otra cosa, entonces lo que está diciendo es, entonces por demás murió Cristo. Y esto me impacta y tiene sentido. Yo tengo 3 hijos. Mis hijos, y si hay alguna enfermedad que está terrible y que todo el mundo va a tener,
y nosotros podemos encontrar una cura de alguna manera, o uno de mis hijos tiene que morir. Y me dicen, Tim, aquí está la opción. Hay otra manera de sanar esta enfermedad, o podemos dejar que alguno de tus hijos sea torturado y muera. Bueno, yo voy a tomar la otra manera. Yo no quiero que mis hijos sufran. Yo amo a mis hijos. Es lo que dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que nuestra respuesta humana, si nosotros pudiéramos hacer algo para estar con Dios, podemos hacer algo para estar bien con Dios. Si pudiéramos hacer buenas obras, hacer trabajo de caridad, si pudieras hacer algo, reglas, principios para estar bien con Dios. Esto es evidencia de que Dios, Cristo, murió por nada. Fue un desperdicio. Lo que Pablo está diciendo es, la muerte de Jesús es la prueba de que no era posible. No había otra manera. Jesús oró y dijo, por favor, di que sí, Padre, si es posible, si es posible. Y Dios dijo, no, no es posible. No hay otra manera. Tienes que tomar de esta copa. Ahí tienes que tomar esta copa. Sabes, la muerte de Jesús es la prueba del amor de Dios, que no había otra manera. Aquí hay un pensamiento. La mejor respuesta a la oración en toda la historia fue no. ¿Podría ser esta la mejor respuesta de Dios para tu vida? Más que sí. Más que sí, que Dios diga que no. Y probablemente no lo hayas visto a esa época, en ese tiempo, pero Dios le dijo a su hijo en la Pascua. Y las buenas noticias de Dios fueron decirle a Jesús, no, para que yo le pueda decir al mundo que sí. Regresando a esa historia que yo te dije que iba a mencionar, hace 2 semanas me escribieron esta historia de una persona de la iglesia que pasó por un momento de pesadilla donde Dios le trajo de rodillas, a donde Dios le dijo, darías tu vida por mí. Y me escribe él y me dice, Tim, esta es la historia donde yo busqué desesperadamente a Dios. Me trae gran gozo ver cómo Dios fue tan bueno y todo lo que ha traído a mi vida desde ese momento. Y en ese momento él está escribiendo y dice, en aquella época yo confesé los pecados más graves a mi esposa y le dije que la persona con la que ella pensaba que estaba casada no era yo. Fue algo impactante, fue algo súper tremendo. Me aislé de mi familia. Estaba intentando saber cómo iba a salir de esta situación. Estaba solo. Les había traicionado. Me sentía con mucha culpabilidad. No los podía ni ver. Me sentía como falso. Les mentí. Fue en ese momento cuando me encontraba de rodillas con mi cabeza y con mi frente en el suelo y me sentí solo. Y luego él escribe, clamé a Dios y me rendí. Y ese fue el momento a donde yo empecé a dejar de resistirme ante Dios y me rendí completamente. Dejé todo ante Él y le dije a Dios, clamé a Dios que fuera mi Señor y mi Salvador. Le di mi vida a Jesús. ¿Y sabes qué? Él me aceptó en mi dolor y me salvó mi alma ese día. Paz entró en mi vida. Por supuesto, hubo consecuencias por mis decisiones, pero puedo pararme del suelo ahora porque Dios estaba conmigo, estuvo conmigo. ¿Recibirías a Jesús tú ahora? Esperamos que ha sido una bendición hoy el mensaje y que ha sido desafiado por lo que escuchamos de nuestro pastor Tim Howie desde la palabra de Dios. ¿Y qué pasa en nuestras vidas cuando Dios te dice no? Y otra cosa es que tal vez está escuchando a este mensaje, viendo a este video, y usted no es todavía un creyente, no ha puesto su fe en Jesucristo todavía. Quisiera invitarle que hoy puede ser el día que tú decides poner su fe en Jesucristo. Puede tomar la decisión de decir, ahora no voy a buscar la salvación o ver
a tener una relación con Dios solo por haber sido una buena persona o por las cosas buenas que he hecho, sino que voy a poner mi fe y mi confianza en la sangre de Jesús y que Jesús murió y resucitó para nosotros, para pagar el precio de nuestro pecado que no podemos pagar nosotros mismos. Entonces, por favor, si usted no ha hecho esto, si no ha puesto su fe en Jesucristo para salvarle, quisiera animarle hoy que se puede hacerlo. Ahí en su casa, ahí en su cuarto, donde estén, puede poner su fe en Jesucristo hoy. Sería un día inolvidable en la Pascua de haber tomado esta decisión de poner su fe en Jesucristo. Bueno, esperamos que va a ser un día especial para ustedes ahí en casa, celebrando este día de la Pascua. Y esperamos que siguen con nosotros, que siguen buscando la cara de Dios, buscando la manera de que Dios les use en este mundo, en estos días, para glorificarle a Él y para ministrar a otras personas. Les amamos mucho y esperamos verles muy pronto.